cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe. Penato san tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Retpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia. Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Vamos a inyectar en la economía 33.197 millones de dólares. Vamos a crecer al 5.1% en promedio anual para volver a los principales lugares de crecimiento en la región. Vamos a fortalecer la economía con más programas y proyectos, más fuentes de trabajo y más estabilidad para Bolivia. Vamos a reducir la extrema pobreza y la pobreza moderada. Para eso hicimos talleres virtuales y presenciales con ministerios y organizaciones sociales en todo el país para la reconstrucción de la economía con planes y propuestas. Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Estamos saliendo adelante. Todo esto es posible gracias a las certeras acciones por parte del gobierno del presidente Arce. Gobierno que es atacado por los factores políticos de la derecha antinacional boliviana, quienes ahora proponen el federalismo en Bolivia. Esto con el firme propósito de crear turbulencia política una vez más. Nos ahonda en este tema nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella, digna y revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, orgullosos los bolivianos de sentirnos así desde 1825 y antes, por el cariño del libertador hacia nuestra patria. El ambiente político se ha caldeado la última semana a partir de un discurso, un concepto enviado por el gobernador de Santa Cruz, el pequeñín Fernando Camacho, en el que menciona que ante el centralismo secante de nuestro Estado y su administración, la salida, y ante como contra al socialismo que propugna el movimiento al socialismo actualmente en el gobierno, la salida sería el federalismo. Primera cosa, que confunde el concepto con una propuesta. El concepto federalismo no es un hecho ideológico. Puede haber estados federales que sean totalmente neoliberales. Puede haber estados federales que sean comunistas, socialistas, socialdemócratas. Entonces, señor Camacho no entiende en realidad el concepto de federalismo. El federalismo es una forma de administración que se utiliza
entre varios estados agrupados al interior de un estado más grande. Bolivia, si marchara hacia el federalismo, si fuera federal, tuviera 9 estados con total diferencia en lo que respecta a su código penal, en lo que respecta a su policía, en lo que respecta a su sistema de salud, educativo, etc. Son varios estados con su propia normativa, legislatura, autoridades, etc., que se agrupan en un estado más grande. Por lo tanto, al ser Bolivia un estado unitario plurinacional, el camino que correspondería es no hacer lo que plantea el gobernador Camacho, una socialización con los comités cívicos. Por favor, ¿quiere socializar el concepto? Habría que socializar una propuesta, y una propuesta no la tiene, ya que, reitero, ni siquiera entiende el concepto de lo que es federalismo. Confunde con ideología. Pero de todos modos, si se quisiera avanzar en este tema, primero hay que hacer una ley de necesidad de modificación constitucional. Una vez aprobada esa ley, y que además nos digan que se quiere modificar, nos dirán seguramente que queremos modificar la estructura administrativa, que lo entienda bien Camacho, administrativa del Estado, y marchar hacia un federalismo. En ese federalismo, para hacer ese federalismo se debe convocar a la Asamblea Constituyente, a una nueva Asamblea Constituyente electa por el pueblo, que mandaría a sus representantes a esa Asamblea Constituyente, y se debatiría en la misma la pertinencia, la necesidad de que se pueda ir y se acepte hacer o construir un Estado federal. Si fuera esta la situación, esta modificación constitucional tiene todavía que pasar por la aprobación vía referéndum en voto libre, secreto, del pueblo boliviano. Ahora bien, y cambiar toda la estructura. Por ejemplo, hoy nuestra Constitución dice que los recursos naturales pertenecen no al Estado, pertenecen al pueblo boliviano. Y cualquier enajenación, modificación de este tema debe ser consultado al pueblo bajo referendo. En un Estado federal tuviéramos que ver que el Estado federal, llámese Santa Cruz o La Paz o Cochabamba o el que quieran, este Estado podría decidir sobre sus recursos naturales, y eso, y toda esta normativa que se tiene que construir, no es un tema de hacer un decreto, ni hacer una ley. Por favor, que lea ese señor gobernador algo, aunque una revista, pero que la lea. Aquí se trata de que tenemos que ponernos de acuerdo qué competencias van a ser del Estado en su conjunto, del Estado boliviano como tal. Por ejemplo, la seguridad del territorio tiene que ser una competencia del Estado, porque tenemos que tener unas solas fuerzas armadas. ¿Qué delitos van a ser federales para que valga en todo el Estado boliviano? Quizás los asaltos bancarios, quizás los asesinatos, pero muchos delitos podrían ser permisibles en alguno de los estados y podrían ser punibles en otros de los estados. Así es que no se trata de tirar una palabrita como vamos al federalismo, no, se trata de hacer una propuesta. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo vamos a arreglar? ¿Cómo se va a transferir, por ejemplo,
los ítems de los maestros, que es una cuestión unitaria aquí en Bolivia, que se paga desde el Ministerio de Educación, ¿cómo vamos a transferir los ítems? Van a ir con su antigüedad, van con la carga social hacia el nuevo Estado federal. ¿Querrán aceptar los estados federales la carga social de esa cantidad de maestros? Me refiero a sus jubilaciones, a sus indemnizaciones, en algunos casos por años de servicio, no solamente de los maestros, también de la policía, porque cada estado va a tener que tener su propia policía. Por lo tanto, la burocracia también va a crecer en el país, increíblemente. Tendría que haber una policía departamental, necesariamente. Tendría que haber una policía federal, necesariamente. Y así por el estilo, ¿qué se hará con cómo vamos a hacer con los trabajadores de salud que dependen del Ministerio de Salud? Las organizaciones sindicales podrán tener una confederación de trabajadores en salud. Claro que no, porque vamos a hacer 9 estados diferentes. Por lo tanto, lo más que tendrán es un sindicato en el estado paceño, otro sindicato tendrán en el estado cruceño, etc. Todas esas cosas, la forma de producción, el sistema impositivo, el sistema de exportación, la transitabilidad entre los estados, todo eso se tiene que arreglar. Les reitero, es como, a ver, lo pongamos en un ejemplo muy barato, pero que puede servir. Lo pongamos como que toda la América, hoy que somos 9, 10 estados diferentes, nos agrupemos en un solo estado que se llame el Estado Sudamericano y elijamos un presidente más, pero cada estado mantiene sus propias situaciones internas. Eso es el federalismo, si lo podemos explicar en más bolivianito, más rapidito para que nos entendamos. Por lo tanto, aquí, hasta que no haya una propuesta seria que diga, esto planteamos como federalismo, me parece totalmente inútil el estar discutiendo sobre un concepto. Porque yo también podría salir y decir, ante el socialismo y ante el neoliberalismo, el pachamamismo o el budismo nos va a sacar de la pobreza. ¿Cómo va a ser con el budismo? A ver, explíquenos. Eso es lo que tiene que explicar. Hubo en Bolivia, hay un trabajo de hace muchos años de un señor que funge para la derecha siempre, desde siempre, además de familia le corresponde, que es Carlos Valverde, que han hecho un trabajo y una propuesta seria de federalismo, pero que ellos mismos saben que no da el país para eso y no lo pusieron en práctica. Porque al ir a una asamblea constituyente, al ir al referéndum nomás, si 6 departamentos rechazan, o sea, la mayoría de los departamentos rechazan, 5, si rechazan, se aplicará, o sea, no se aplicará esa situación y quedará enterrado para siempre ese anhelo de alguna gente oligarca sobre todo. ¿Qué quiere el señor Camacho? El señor Camacho, a título de federalismo, que les reitero, no entiende ni la palabra, no la podría definir, por ejemplo, a título de eso, el señor Camacho quiere crear su propio reino, su reino para el rey chiquito. Eso es lo que quiere, y conflictuar, simplemente sabe que no va a ir a ningún lado, conflictuar a la población en contra de un gobierno, buscar que no estamos contentos, que estamos en crisis social, ¿sí? Y además viene el poder extranjero que a título de conflictuar o de buscar un federalismo, hacerse de el liquio boliviano en favor de Chile, y lo decimos tan de frente, en favor de Chile. A eso está trabajando, a eso se está prestando el Comité Cínico y Vendepatria de Potosí, y por ende eso es lo que quieren, ¿sí? Porque hoy con la Constitución, reitero, los recursos naturales son del pueblo boliviano. El recurso que está en Potosí, en Tarija o en Pando, le pertenece también al ciudadano que está en Oruro, en Tarija, en Santa Cruz, qué sé yo. Eso más o menos
podemos explicar hoy. Un saludo a la América Latina. Y sobre la marcha por la patria que partió desde Caracollo, la ciudad de La Paz, en defensa de la democracia, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba, quien además ahonda en diversos aspectos transversales del acontecer boliviano. Un gusto compartir contigo, Alejandro, un gusto compartir con todos los oyentes de la Radio Causa Choncoca y toda la gente que escucha, ve en YouTube también, Así es mi tierra con Bolivia. Este proyecto comunicacional que nació desde los primeros días del golpe de Estado en Bolivia, juntamente con el hermano Alejandro Díaz, que hace posible esto. ¿Qué está aconteciendo en Bolivia? Sin lugar a dudas, el hecho más trascendental, preponderante y a la vez minimizado y atacado por los medios hegemónicos de comunicación es la Marcha por la Patria. Esta gran movilización que partió desde Caracollo hacia la ciudad de La Paz, exigiendo el respeto y la defensa de nuestro gobierno legal y legítimamente constituido, del movimiento al socialismo, del presidente Lucho Arce. Participaron todos los líderes del MAS y PCP, participaron el presidente, vicepresidente, por supuesto el presidente del MAS, Evo Morales, participó el presidente de la Cámara del Senado, Andrónico Rodríguez, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, participó el jefe de la bancada nacional del MAS y PCP, diputado Gualberto Arizpe, participaron todas las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, encabezando la hermana Flor Aguilar, en primera línea, llevando para adelante esta marcha que se está haciendo sentir, ¿no? A pesar de la inclemencia del tiempo en la carretera, las lluvias, frío, no tener las comunidades que recibieron a esta marcha por la patria, no tener las condiciones adecuadas para el recibimiento de tanta gente. Igual la gente se está dando modos para seguir en esta demostración de la voluntad popular. Así como se ganó con el 55%, también se demuestra que no se va a volver a permitir nuevos intentos de desestabilización del gobierno, nuevos intentos de subversión del orden constitucional, nuevos intentos que de la mano de Camacho, de la mano del Comité Cívico, intentan destruir el Estado plurinacional unitario, sobre pretexto de ahora, su nuevo pretexto es el federalismo, ¿no? Camacho dice abiertamente: la solución, la salida del socialismo es el federalismo, anunciando por primera vez quizás la oposición una visión alternativa al Estado plurinacional de Bolivia. Pero, a ver, si nos ponemos a analizar en términos estrictamente jurídicos, si quieren federalismo, primero tienen que ganar en las urnas. Tienen que tener mayoría parlamentaria, es decir, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores. Posteriormente, el procedimiento para una modificación constitucional es llamar a una asamblea constituyente. Y dentro de esa asamblea constituyente, cuyo prerequisito es esta mayoría en el poder constituido, diputados y senadores, y previamente haber ganado las elecciones, tienen que proponer pues un Estado federal. Entonces, para llegar a un Estado federal, la oposición primero tiene que ganar en las urnas, cosa que nunca va a pasar. Primero tiene que tener mayoría parlamentaria, cosa que nunca han logrado en 14 años. Tienen que llamar a una asamblea constituyente, cosa que han querido destruir la asamblea constituyente del 2009 cuando se realizaba, ¿no? Y sobre la base de eso tienen que proponer un Estado federal. A ver, pasando todos esos requisitos en caso hipotético de que pasaran, a ver cuántos les van a apoyar en esto de su Estado federal. Somos un Estado plurinacional unitario y no se va a volver a permitir el separatismo nunca más. Es también preponderante para el análisis revisar lo que dijo y dice el señor Carlos Mesa, ¿no? Dice que somos una vergüenza internacional porque Evo Morales habría sido declarado persona no grata por una pequeña comisión de la Asamblea en el Perú, del Parlamento peruano. Se le responde a Carlos Mesa de la siguiente manera: señor Carlos Mesa, la única vergüenza para la patria es usted. ¿O ya no se acuerda su célebre súplica de mendigo a la comunidad internacional? Y vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Carlos Mesa dijo en su momento: señora maestro, le estoy pagando una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. ¿Quién es vergüenza internacional? ¿Evo Morales o Carlos Mesa? Carlos Mesa, por supuesto, ¿no? Una vergüenza total e internacional, que no nos venga a decir que nosotros somos eso.
Sobre también el 25N, Día Internacional contra la violencia hacia la mujer, también se refirió a este personaje, ¿no? Diciendo lo siguiente: eliminar la violencia y la discriminación contra las mujeres, lograr la igualdad plena, debería ser la primera prioridad del Estado y de la sociedad. Creo firmemente que si lo logramos, podremos solucionar todos y otros problemas del país. Respeto, justicia y fraternidad, dice Carlos Mesa. Le respondí a Carlos Mesa en Twitter, pueden hacer seguimiento también a eso. Violencia también es destituir a tu jefa de bancada en el Senado de Bolivia, como destituyó a la senadora Barrientos, porque dijo ser más afín al movimiento al socialismo que a Creemos. Eso también es violencia. ¿De qué nos está hablando el señor Carlos Mesa? Pero bueno, continúa esta construcción ficticia de federalismo, propugnado fundamentalmente por Calvo y propugnado por el señor Luis Fernando Camacho, ¿no? Que Luis Fernando Camacho mejor vaya a evaluar su ejecución presupuestaria, la cantidad de obras que ha realizado por el departamento de Santa Cruz. Le doy la cantidad cero redondo. Si ni con autonomías el señor Luis Fernando Camacho pudo hacer un buen trabajo, imagínense pues con federalismo, con un Estado federal. Más allá de la imposibilidad jurídica está su imposibilidad mental y de gestión de este Chiti Camacho, pequeño dictador. Si no puede comerse ni una torta, quiere comerse una torta, mejor dicho, cuando no puede ni comerse un cuñapé, ¿no? Cuñapé es un pequeño pancillo de Santa Cruz, del oriente de nuestro país, con queso. No puede ni eso, no puede ni administrar Santa Cruz y está pidiendo un Estado federal. Luis Fernando Camacho, un mamarracho total. Se está atacando mediáticamente a la Marcha por la Patria, cosa que desde la sociedad civil, las organizaciones sociales organizadas, de la redundancia, no se va a permitir. Y por supuesto no se va a permitir lo que se ve y avisora. Y pues reflexiona como un nuevo intento de separatismo, lo que aconteció el 2008, un nuevo intento de media luna en el país, esta noción de federalismo. Camacho no hace ninguna propuesta seria y mejor que vaya a revisar su ejecución presupuestaria. Como les había dicho, no puede ni comerse un cuñapé y quiere comerse una torta, el tipo, ¿no? Este pequeño títere Chiti Camacho genera y crea conflictos artificiales que son estrictamente regionales, estrictamente de Santa Cruz, que están tratando de salpicar un poco a Potosí y de esa forma tratar de trascender al plano nacional, imponer mediáticamente el tema al plano nacional, cosa que por supuesto la gente bien informada no lo va a permitir. El litio, preponderante base de esta geopolítica de dominación imperial, y cómo rifaron el litio, el Comité Cívico de Potosí, Comcipo, a los intereses chilenos y británicos. Quieren volverlo a hacer, está claro eso, y pues el pueblo sabrá defender su proceso, así como lo está haciendo desde la Marcha por la Patria, cuyo recibimiento es emotivo en cada población por la que pasa. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia les habló Gabriel Villalba. Por favor, les invito a que todos puedan seguirme en mis redes sociales: Gabriel Villalba Pérez en Facebook, Gabo Villalba, la página en Facebook también, la página del CENAC Bolivia, Centro de Estudios Nuestroamericano, en Facebook, y en Twitter estoy como Gabo Villalba P, @Gabo Villalba P, igual que en Instagram. Nos vemos en futuras transmisiones. Y en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se efectuó una marcha el día jueves 25 de noviembre en diferentes ciudades de Bolivia. Nuestra compañera Cintia Guidi nos informa. Muy buenas tardes, querido Alejandro, y a toda la audiencia de Así es mi tierra, Bolivia. Una semana más reportándonos desde esta patria querida que es el corazón de Sudamérica. Saludos a todos, gracias por permitirme dar mi opinión en esta semana, que quiero hablarles justamente de lo que ha sido la marcha que se llevó a cabo el día jueves 25 de noviembre en distintas ciudades de Bolivia en honor al Día Internacional de Eliminación o de Lucha contra la Violencia contra la Mujer. En países como el nuestro, como Bolivia, aún quedan muchísimos rasgos en nuestra sociedad de machismo, de misoginia,
Y evidentemente todas las mujeres, la mayoría de las mujeres estamos juntas en esta lucha por conseguir una sociedad más justa, una sociedad donde haya menos acoso, donde haya menos feminicidios, donde haya menosprecio hacia el valor y la capacidad de una mujer. En ese sentido, las mujeres han salido autoconvocadas a las calles de la ciudad de La Paz, especialmente en la sede de gobierno, en una marcha que recorrió las calles del centro de la ciudad. Justamente tuve la oportunidad también de conversar con una persona que es autoridad de la institución ASANA, que es de los servicios aeroportuarios nacionales. Es una institución que depende del Ministerio de Obras Públicas y está a cargo de lo que son las torres de control, o sea, servicios para las líneas aéreas desde aire y tierra también. En la mayoría de los aeropuertos de Bolivia. Ella es Arminda Choque, abogada, quien es un ejemplo claro del machismo y del ataque que sufren a veces las mujeres en el desempeño del trabajo, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, está enfrentando a todo lo que es un sindicato que, además de atacarla a ella por su condición de mujer, la están atacando porque está tratando de hacer cambios fundamentales en esta institución. Así como ASANA, hay muchas instituciones públicas en Bolivia donde hay el poderío de un sindicato que, en lugar de solamente abocarse a la defensa de los derechos de los trabajadores y al bienestar de los trabajadores, han ido más allá y han ido corrompiendo algunas instituciones. Estos sindicatos o miembros del sindicato tienen una larga data en estas empresas públicas o instituciones como ASANA. Tanto así que vienen, por ejemplo, de 20 años atrás, es decir, desde épocas neoliberales en que entraron a trabajar en estas instituciones o empresas públicas, y ahí se han acomodado, teniendo incluso en muchas ocasiones más poder que la misma máxima autoridad de cada empresa pública o entidad. Entonces se han vuelto como el obstáculo para que se puedan hacer cambios, mejoras, avances tecnológicos, que se pueda hacer una reestructuración, que se pueda planificar de manera austera los gastos de la empresa. Y muchas empresas incluso a veces terminan siendo deficitarias a causa de que estos sindicatos generan o exigen planillas salariales grandes, cuando estas planillas salariales incluso están por encima de la capacidad financiera de la empresa pública o de la entidad pública. Este es un detalle obviamente que se tendrá que ahondar más para ver el bienestar, ¿no?, de las empresas y de las entidades, y por ende de la economía del país. Con esto, querido Alejandro, y a toda la audiencia, yo me voy despidiendo, siempre mandando un mensaje de fuerza, de valor, de no rendirse a todas las mujeres, no solamente de Bolivia, sino de todo el mundo, ¿no? Que las mujeres tenemos mucha fuerza y no debemos rendirnos ante cualquier ataque. Debemos seguir luchando contra la violencia contra la mujer y contra todo tipo de violencia, ¿no? Porque sabemos que también no solamente los hombres ejercen violencia, sino hay muchos tipos de violencia contra los que tenemos que luchar, y el primer paso para ello es reconocer que las cosas están mal para empezar a tomar acciones de solución. Venimos del vientre de una madre y a ellas nos debemos. La mujer es, en definitiva, el engranaje que mueve el universo. Y seguimos informándoles en esta ocasión de la mano de nuestro compañero Jaime Rojas, quien desde Puerto Suárez, ubicado en el sudeste boliviano, nos acerca al panorama informativo, reflexionando sobre la burda propuesta del federalismo y también sobre la visita del presidente Arce a esta región del país. Adelante, hermano. Saludos muy cordiales a todos los compañeros, tanto de Bolivia como de Latinoamérica y el mundo, a través de este gigante programa que llega a todos los sectores. Y bueno, Alejandro, un grato placer de poder siempre aportar con algún material desde la hija predilecta de Simón Bolívar
nuestro país Bolivia. Decirles que a estas alturas del campeonato, vamos a decir así, en Bolivia aparece otra figura de propuesta, como es proponer un país federal a cargo de un grupo de personas encabezado por Luis Fernando Camacho, quien es el gobernador de Santa Cruz. Diríamos que a estas alturas es una idea descabellada, cuando no se tiene una figura cabal, una plataforma, o por lo menos una estructura clara para decir esta es la propuesta para pedir un país federal, para encaminarnos hacia un país federal, un gobierno federal. Pero a estas alturas las repercusiones han sido más negativas que positivas, por cuanto han cuestionado, el que más, el que menos, la posición de Luis Fernando Camacho, que a decir verdad creo que apenas demuestra una desesperación a estas alturas, y también de sectores del poder económico, grandes sectores que manejan la economía, particularmente en Santa Cruz, y que lógicamente buscan la forma también de poder hacer que se consolide más ese grupo reducido de personas que en la parte económica son poderosos, vamos a decir así, pero que lamentablemente hay mucha gente que sigue esa corriente y no se dan cuenta que están siendo utilizados para fines indudablemente de grupos de personas, fines que apenas vienen a beneficiar a ciertas personas con esta propuesta, que no tiene ni pies ni cabeza a estas alturas y que, reitero, las repercusiones han sido más negativas que positivas en ese sentido. En realidad, a mí personalmente no me preocupa, porque inclusive autoridades, tanto departamentales, desde el municipio, otros representantes entendidos en la materia, cuestionan esta situación porque a estas alturas no se puede proponer ello. Ni siquiera se ha definido, se ha consolidado las autonomías, mucho menos las cartas orgánicas, el pacto social. Entonces, ya saltar a otro escenario, me parece que es muy aventurada la idea, ¿no? Entonces los resultados, al menos en materia de análisis, de críticas, han sido más negativas que positivas para esta propuesta. Pero a mí particularmente y personalmente no me preocupa porque no tiene ni pies ni cabeza, sinceramente, hablando así, porque conocemos algunas propuestas. Por ejemplo, yo lo voy a decir en mérito a la verdad, don Carlos Valverde Barberí, que en paz descanse, fue uno de los políticos falangistas que hizo la propuesta hace muchos años, pero a partir de ahí no hubo más, ¿no? Esporádicamente de repente alguien, pero con una base firme, una propuesta firme, no. De tal manera que no tiene sentido para mí personalmente, y prefiero pasar a otro tema que lo considero mucho más importante, como que hoy, por ejemplo, o sea, este viernes 26 de noviembre, estuvo el presidente Luis Arce Catacora aquí en esta zona de Puerto Suárez, en el sudeste boliviano, en el Pantanal, y bueno, la presencia del presidente junto a ministros de Estado y otras autoridades, representantes de organizaciones, lleno total el escenario que se montó para la presencia del presidente, quien oficialmente ha anunciado y ha entregado los equipos que han llegado, 1.750 toneladas de equipos e infraestructuras metálicas, estructuras metálicas en todo caso, equipos que han llegado para el montado de la planta siderúrgica en Mutún. Llegarán mucho más todavía, por lo menos otros 100 tráileres estarán llegando a esta zona del país para definitivamente montar esta planta que en 2023 debe empezar a generar el producto final y de esta manera llenar el mercado departamental, por lo menos de Santa Cruz, de la construcción, porque la demanda es muy elevada y este producto se importa hasta este momento. De tal manera que esa es la novedad muy importante. Tanto el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, el ministro de Minería, el presidente de la ESM han sido enfáticos en puntualizar de que esta es la hora
más importante, el día más importante en la historia de Bolivia, y que Puerto Suárez se constituirá en la capital de la siderurgia en Bolivia. Importante desde ese punto de vista. Bueno, agradecidos Alejandro Díaz por la oportunidad de siempre poder analizar algo de todo esto que indudablemente tiene que ver mucho con nuestro país, con Bolivia. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro. Y bien, nosotros nos vamos. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. En la producción de Así es mi tierra estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Hayaya.